En esta ocasión vamos a hablar de las biomoléculas y sus clasificaciones. Las biomoléculas son cualquier molécula orgánica creada dentro de un organismo vivo. Estas moléculas están hechas principalmente de los elementos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Hay 4 clasificaciones principales de las biomoléculas. Están los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Cada biomolécula principal tiene muchas estructuras moleculares ligeramente diferentes y que realizan funciones únicas dentro del organismo. Es un término utilizado para describir aquellas moléculas que fundamentalmente tienen una estructura constituida por hidrógeno, oxígeno y carbono. Son bimoléculas y su primera función en los seres vivos es brindar energía para que éste realice todas las tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. Las características son: están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidrógeno, de carbono. Este se debe a que éstas poseen clorofila, que es un pigmento responsable de captar la luz solar, y a partir de ahí elaboran glucosa. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? En este grupo se encuentran los monosacáridos y los disacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? Estos son aquellos que tienen un único azúcar, o lo podemos conocer como azúcar simple. Se encuentran en las frutas y en la miel. Los bisacáridos, formados por 2 moléculas de monosacáridos en el azúcar común. Se encuentran en la remolacha, la caña de azúcar, la cebada, el almidón y en el azúcar de la leche. Carbohidratos complejos. Aquí encontramos los polisacáridos. Estos están conformados por diferentes monosacáridos. Se encuentran en los cereales, tubérculos, legumbres, en la carne, en el pescado, frutos, granos y algas. ¿Cuáles son sus funciones? Son fuentes de energía. Su metabolización aporta calor, energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Provienen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustibles para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuentes de reservas de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un dispositivo de energía denominado glucógeno. Este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Forman parte de los antígenos de membrana, nucleótidos y etc. Las proteínas se encuentran constituidas por hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Son polímeros complejos, compuestos de 20 aminoácidos diferentes. Estos aminoácidos son moléculas orgánicas, pero cuando se conectan a aminoácidos adicionales a través de enlaces peptídicos, crean las proteínas. Las características. Las proteínas presentan una estructura compleja, por ello se encuentran distribuidas en 4 estructuras diferentes, que son las siguientes. Estructura primaria. El ordenamiento es lineal y las uniones son peptídicas. Esta estructura obedece a un plan predeterminado en el ADN. Estructura secundaria. La configuración es alfa hélice y beta plegada. Las uniones son del tipo
puente hidrógeno, como por ejemplo tenemos la miosina en los músculos, la queratina del cabello y la fibrinoína de la seda. Estructura terciaria. La configuración es globular y las uniones del tipo puente hidrógeno, puente disulfuro e interacción electrostático, como por ejemplo tenemos la mioglobina y algunas enzimas. Estructura cuaternaria. Nivel de organización en la que intervienen dos o más cadenas polipeptídicas que ya cuentan con estructura terciaria propia. Cada unidad recibe el nombre de protómero, como por ejemplo tenemos la hemoglobina y enzimas holostéricas. Clasificación. Las proteínas se dividen básicamente en dos grandes grupos: proteínas simples y proteínas conjugadas. Proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados. Albuminas son las proteínas que se distinguen por ser solubles en el agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. Albuminoides se caracterizan por no ser solubles en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos, y son fácilmente apreciables en las uñas y en el cabello. Globulinas también son insolubles en el agua, pero existen compuestos, sobre todo los que son ácidos de reacción elevada y algunas de las bases. Glutelinas. Estas proteínas son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Histonas. En estas proteínas se forman los cromosomas y donde se encuentran gran parte de la información genética. Prolaminas. Estas son las proteínas encontradas principalmente en las semillas. Se pueden observar en el maíz y en la avena hervida. Protaminas. Estas proteínas son poco solubles en agua. Se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. Vamos a hablar de las proteínas conjugadas. Estas proteínas se subdividen en 6 variantes diferentes. Nucleoproteínas son proteínas combinadas con ácidos nucleicos. Glicoproteínas son proteínas combinadas con carbohidratos. Fosfoproteínas son proteínas combinadas con un radical que contiene fosfato distinto de un ácido nucleico o de un ácido fosfolípido. Cromoproteínas. Estas son las proteínas combinadas con un grupo prostético, es decir, un pigmento. Lipoproteínas. Estas son unas proteínas conjugadas con lípidos. Y por último, metaproteínas. Estas son proteínas conjugadas con iones metálicos que no forman parte del grupo prostético. Los lípidos. Los lípidos son una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno. Al igual que los carbohidratos, sin embargo, los lípidos tienen una muy alta proporción de enlaces carbono-hidrógeno que permiten que no se disuelvan en agua. Los diferentes tipos de lípidos influyen los ácidos grasos. Los fosfolípidos son el componente principal de todas las membranas celulares, debido a sus propiedades hidrófilas e hidrófobas. Características generales de los lípidos. Los lípidos son moléculas muy diversas, en general son lineales, algunas son flexibles, algunas comparten carbonos libres. Los lípidos son hidrofóbicos, son insolubles en agua.
También funcionan como una molécula de almacenamiento de energía. Ácido nucleico. El ácido nucleico está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Sus características. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿En qué se diferencia? Por el grucido que contienen la desoxirribosa del ADN y la ribosa del ARN, por las bases nitrogenadas que contiene el ADN. En la masa molecular del ADN es generalmente mayor que la del ARN. En los organismos eucariotas, la estructura del ARN es el doble de cadena, mientras que la estructura del ARN es la monocatenaria, aunque pueden presentarse en forma extendida como el ARN-M o en forma plegada, como el ARN y el ARN-R. Las funciones de los ácidos nucleicos las podemos resumir en dos, cuáles son almacenamiento de información genética y la transmisión de la misma. Almacenamiento de la información genética es el ADN en todos los organismos eucariotas y procariotas y en algunos virus y en el ARN. En el resto de los virus son las moléculas encargadas de almacenar el mensaje biológico o información genética. Transmisión de información genética al ARN. Se encarga de leer la información genética y de transmitirla para que en otras partes de la célula se realice la síntesis de proteínas, es decir, para que se exprese el mensaje biológico. Además de los ácidos nucleicos, se ocupan de transmitir la información genética de un individuo a su descendencia. Bueno, y aquí termino la charla de biomoléculas y sus 4 características del ácido nucleico, los lípidos, proteínas y los carbohidratos. Chao, chao.